La lectura que la Iglesia nos propone para nuestra meditación el día de hoy es la de Mateo 28, 8 al 15, que dice así: En aquel tiempo las mujeres se marcharon a toda prisa del sepulcro. Impresionadas y llenas de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. Jesús les dijo: «No tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la ciudad y comunicaron a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: «Digan que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras ustedes dormían. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos lo ganaremos y los sacaremos de apuros». Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Hemos empezado la octava de Pascua, es decir, 8 días de celebraciones por la resurrección de Jesús. 8 días de especial alegría, porque Él vive, porque ha resucitado. Será una semana intensa, que incluye el domingo de la resurrección, y que está marcada por el profundo e indescriptible gozo por el triunfo de Jesús. Todas las lecturas de esta semana se van a referir a ese gran domingo, y van a tratar de las apariciones de Jesús a los suyos y de lo que experimentaron ellos en sus encuentros con Él. Hoy es el lunes de la octava de Pascua. Para ayudarlos a meditar en los textos de esta semana, les sugiero, primero, imaginar una persona muy cercana, papás, hijos, parejas o amigos queridos, a quienes quieren profundamente y que fallecen súbitamente. Imaginen y sientan el dolor y la tristeza que este hecho les produce. Y luego, imaginen cuál sería su reacción y sentimientos si 3 días después vuelven a ver a esta persona contenta, viva y sana. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué sentirían? Pues algo así debieron sentir María, su madre, y sus discípulos al volver a ver a Jesús. Una alegría imposible de contener ni de describir. El texto de hoy es la continuación de esa primera experiencia que, según Mateo, tuvieron las mujeres ante la tumba. Ellas fueron muy temprano al sepulcro y encontraron la tumba abierta y vacía. Y ante la tumba vacía vivieron una profunda e indescriptible experiencia espiritual. Se llenaron de esa absoluta certeza de que Jesús vive y que la muerte no ha podido con Él, y experimentaron con total claridad que en efecto ha vuelto a la vida. Y recordemos la reacción inmediata que tuvieron: ir a toda prisa a contárselo a los demás. El Evangelio de hoy retoma el relato desde ese punto y tiene 2 partes claras. Primero, el envío de las mujeres para que vayan y cuenten esa gran noticia. Y después, el antitestimonio de los soldados. Veamos la primera parte, el envío de las mujeres. Según Mateo, hasta este momento las mujeres no habían visto a Jesús. Solo habían vivido una indescriptible experiencia espiritual y estaban ciertas, sin dudar ni poder dudar, de que Jesús estaba vivo, que había resucitado, pero no lo vieron. El texto inicia diciéndonos entonces que las mujeres se alejaron a prisa del sepulcro con miedo y gran gozo, y corrieron a dar la noticia a sus discípulos. El miedo responde aquí al hecho inaudito de la resurrección que las sobrecoge, pues lo sucedido es mucho más de lo que pueden imaginar, asimilar y comprender. Entonces nos dice Mateo que Jesús mismo les salió al encuentro y les dijo: «Alégrense». Y ellas, acercándose, se asieron de sus pies y le adoraron. Si bien algunas traducciones traducen el saludo de Jesús como «salve» o «Dios esté con ustedes», o solo dicen que la saludó, la palabra griega que usa el evangelista es jairete,
que además de un saludo significa también alégrense, regocíjense, pues lo que Jesús desea es invitarlas a la alegría. Ese saludo expresa la incontenible alegría mesiánica, la alegría de los últimos tiempos, la alegría que tendremos cuando Dios se ponga a reinar. Y es el mismo verbo que usa San Lucas cuando nos relata el saludo del ángel a María, en ese encuentro en donde le anuncia que nacerá Jesús. Alégrate, María, el Señor está contigo. Después de ese saludo esperanzador, el texto nos dice que ellas se acercaron, se postraron ante él y le abrazaron los pies. No sabían cómo expresar su emoción y se quedaron extasiadas, aferrándose a sus pies. Pero la resurrección no nos puede dejar paralizados. No podemos quedarnos prendidos del Señor. No podemos retener esta gran noticia solo para nosotros. Debemos contarla. Por eso el Señor las envía. Siempre Jesús resucitado va a estar enviando a su iglesia. Y les dice, no tengan miedo, vayan a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea y que allí me verán. Lo primero que les dice es, no teman. Dios es más grande y Él nos estará acompañando siempre. Lo segundo es, cuenten, compartan, díganle a todos esta extraordinaria noticia. Y lo tercero es, allí me verán. Pues nosotros lo veremos solo cuando nos pongamos a trabajar con Él y cuando les contemos a todos cómo hay que vivir para ser felices. Después viene la segunda parte, el antitestimonio de los soldados. La antiquísima tradición cristiana recoge unos rumores que circularon en el primer siglo con el fin de desprestigiar el anuncio de los discípulos. Y el evangelista en las líneas que siguen nos cuenta estos rumores. Y el rumor era que Jesús no resucitó y que la tumba estaba vacía porque los discípulos robaron su cadáver y salieron con el cuento de su resurrección. Pero ¿por qué Mateo recoge este rumor? Seguramente debido a que el rumor estaba circulando en su comunidad y cuestionando el anuncio y la enseñanza de los discípulos. Y aquí Mateo quiere aclarar las cosas y desmontar los rumores. Recordemos que el Evangelio de Mateo se escribió en la última década del siglo I, y Mateo lo escribió básicamente para enseñar a su comunidad. Ya Mateo nos había dicho que las autoridades judías habían solicitado a Pilatos guardias para custodiar el sepulcro y evitar que desaparezca el cuerpo de Jesús. Entonces la tumba estaba custodiada. Bueno, pues dice el texto que mientras las mujeres iban a contarle a los discípulos que Jesús había resucitado, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado, lo de la piedra corrida y lo de la tumba vacía. Y según Mateo, esto causó conmoción entre las autoridades judías, a tal punto que convocaron a una reunión urgente del Sanedrín para tratar el asunto. Dice el texto que reunidos con los ancianos, celebraron consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados advirtiéndoles: digan, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Según Mateo, quienes cuidaban el sepulcro eran soldados romanos. A ellos, los judíos decidieron pagarles para que alteren la versión de lo sucedido y les dijeron: si la cosa llega a oídos del procurador, del romano Pilatos, nosotros lo convenceremos y les evitaremos complicaciones. Ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas, es decir, por dinero. Fueron a esparcir la noticia de que los discípulos de Jesús habían robado su cadáver. Y es así como termina el relato de Mateo. Dice el texto: y se corrió esta versión entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, este rumor circulaba en el tiempo en que Mateo escribió su evangelio. Pero el rumor desapareció con el tiempo, pues no tiene mucho sustento. Pues si los judíos lo hubiesen robado, lo hubiesen tenido que hacer en sábado, y como eran observantes no iban a romper el descanso sabático para hacerlo. Además, con guardias romanos custodiando el sepulcro, en un pueblo invadido, es muy difícil que se hubiesen podido acercar al sepulcro, y si lo hubiesen hecho,
los romanos los hubiesen matado. Y por último, era tal el cariño que los discípulos le tenían a Jesús, que si ellos hubiesen tomado su cadáver, lo hubiesen puesto en un lugar especial para honrar su memoria. Lo que está detrás es que afirmar que Jesús ha resucitado supera toda lógica humana y nos cuesta mucho trabajo admitirlo. Como les compartí ayer, creer en la resurrección es un acto de fe, y quien no se deje iluminar por la fe nunca va a aceptar que resucitó. Y los que creemos, además de la fe, lo hacemos apoyándonos en los efectos de su resurrección, que son los que potencian nuestra fe. Y estos efectos se los iré compartiendo en los días que vienen. Como conclusión, los invito a tratar de sentir la alegría que sintieron las mujeres al volver a ver vivo a Jesús. Una alegría intensa por su victoria, una paz profunda, el gozo indescriptible de saber que ha vencido a la muerte y una honda satisfacción de corazón. Pidámosle pues a Dios su gracia para que la alegría de la resurrección inunde el mundo entero, pues si Él resucitó, nosotros también podemos vencer a la muerte y a todo signo de muerte. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.